Vamos a empezar este momento de la exposición de la palabra. Por favor, ahora su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Los que están usando smartphone, por favor, encienda su Biblia en el Evangelio según San Marcos, la versión NVI, nueva versión internacional, la NVI, y vamos a leer el capítulo 1, los versículos 1 al 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Recuerde que vamos a leer la nueva versión internacional. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, los versículos 1 al 8. La palabra de Dios dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Langostas no del mar, sino la langosta, que es un insecto que parece un grillo. Comía langostas con miel. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Les invito a inclinar el rostro y a responder en su corazón la siguiente pregunta: ¿de qué manera estoy preparando yo el camino al Señor? ¿De qué manera preparo el camino para un encuentro con Dios? Responda a esta pregunta en su corazón. ¿De qué manera estoy preparando el camino para tener un encuentro con Dios? Oremos. Padre, en esta hermosa noche, toca la profundidad de nuestro ser con el Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Y que el mensaje y el mensajero de esta noche, por la infinitud de tus misericordias y de tu bondad, la unción de tu Espíritu Santo repose sobre mensajero y mensaje, para que tu pueblo y las personas que están conectadas en este momento y las que reproducirán esta homilía después puedan escuchar tu dulce voz hablándoles, consolándoles, animándoles, restaurando, Señor. Que todo esto redunde para que cada uno de nosotros prepare camino para un encuentro contigo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche titula Subversión, preparando el camino del encuentro. Hay una cosa que ustedes no saben de mí y que hoy se las voy a compartir. Y es esta: tengo una fascinación inmensa por los principios. Me cautiva el inicio de una película. Me encanta el arranque de un libro. Me embeleza el comienzo de un cuento. Captura toda mi atención los inicios de las narrativas.
El Evangelio según San Marcos tiene una manera muy particular de dar inicio a su libro. Toma como punto de partida no la Navidad, sino el ministerio de Juan Bautista. Y para San Marcos, aquí inicia el Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. El Evangelio, dentro de las muchas fascinaciones que tiene, una de ellas viene siendo el tesoro invaluable de un comienzo que germina en el marco del cumplimiento de una profecía. Una profecía que había dado el profeta Isaías cuando dijo: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Para el evangelista San Marcos, el cumplimiento de esta profecía aconteció en la persona y ministerio de Juan Bautista. A nosotros, esta afirmación de San Marcos nos debería animar a hacer una pregunta: ¿quién fue Juan Bautista? ¿Por qué es tan importante su nombre al comienzo del Evangelio de Jesucristo según San Marcos? Intentemos descubrirlo. Juan el Bautista fue hijo de un sumo sacerdote, Zacarías, quien estaba casado con una mujer de nombre Elizabeth. Esta linda pareja en su juventud, cuando la vida les concedía vigor, no pudieron tener hijos. Ya en el ocaso de la vida se apareció un ángel de Dios a Zacarías, estando el anciano en ejercicios sacerdotales dentro del templo, y le prometió un hijo. Su esposa Elizabeth lo daría a luz. Obviamente las dudas marcharon hacia adelante para ubicarse en la primera fila de los pensamientos de este sacerdote piadoso, y con justa razón. Dios no nos dio hijos cuando la vida nuestra contaba con vigor. Ahora, ¿qué hijo nos va a dar si estamos viejos?, pensaría Zacarías. Sobre los diagnósticos de los imposibles, Dios manifestó su poder dándoles un hijo al que llamaron Juan. Este testimonio de vida de Juan, usted lo encuentra en los primeros capítulos del Evangelio según San Lucas. Este Juan, hijo de Zacarías, fue criado en el desierto. Como hijo de sacerdote, le correspondía a este muchacho aprender los oficios sacerdotales, de lo que no tengo duda hizo muy bien. Por alguna razón que usted y yo no conocemos, pero tuvo que haber sido determinante en su vida, terminó viviendo en el desierto desde muy joven y no vivió en el templo donde le correspondía. ¿Qué había en el desierto para este joven Juan que era sacerdote? Hoy sabemos de una comunidad en el desierto de Judea llamada la comunidad de Qumran. Los Qumran fueron un grupo de judíos piadosos que emigraron al desierto para separarse de los judíos impuros de Jerusalén, queriendo vivir así una religiosidad, digamos, superior a los del resto de sus hermanos judíos. No tenemos mucha evidencia para decir que Juan el Bautista hizo o no parte de los Qumran. Dentro de la comunidad de Qumran, los que habían migrado para hacer un monasterio en el desierto, están los esenios. Los esenios eran hijos o familias sacerdotales que entraron en conflicto con los sacerdotes del templo de Jerusalén. Los esenios, es decir, sacerdotes, hijos de sacerdotes, familias sacerdotales, se movilizaron al desierto de Judea para construir una comunidad que fuese más fiel a los mandamientos de Dios, y oraban, velaban y esperaban la oportunidad de ofrecerle a Jerusalén un sacerdocio que no se prostituía con las ofertas del Imperio Romano, ni con las ofertas de Herodes, el rey sobre Judea, ni con ofertas de otros pueblos paganos.
Los esenios eran sacerdotes subversivos, descontentos con la profanación de lo sagrado en Jerusalén y molestos con la prostitución que allá había del ministerio. Aún así, Juan Bautista no coincidía con todo el pensamiento y proceder de los esenios. Sin embargo, coincidían en que eran sacerdotes que se fueron al desierto, en la distancia que tomaron con los sacerdotes del templo y con algunas prácticas religiosas propias del judaísmo del siglo I, como por ejemplo los bautizos. Tuve un profesor en Biblia, Hernán Cardona, quien en clase dijo esto sobre la subversión de Juan Bautista. Juan era el único hijo de un sacerdote que oficiaba en el templo de Jerusalén. Se trata de un dato sumamente valioso porque así se explicaría mejor su personalidad y el sentido de su misión posterior. En efecto, si Juan era el hijo único de un sacerdote, mire pues, si Juan era hijo único de un sacerdote, tenía la obligación de casarse y tener hijos para asegurar la continuidad de la familia sacerdotal. Además, al cumplir con 30 años de edad, debía desempeñarse como ministro en el templo y garantizar el ejercicio del culto divino. Pero Juan se marchó al desierto para anunciar la llegada del reino de Dios, con lo cual desobedeció de manera escandalosa dos preceptos más sagrados del judaísmo. Semejante comportamiento extraño y radical de un sacerdote del templo explica mejor la enorme fascinación que el Bautista ejerció sobre multitudes que iban a verlo al desierto. En lugar del esplendor y la pompa del santuario, Juan había optado por residir en el desierto, llevando una existencia nómada y criticando a quienes creían que bastaba con ser judío para salvarse. Dios llamó a este hombre para ser la voz que clama en el desierto desde antes de nacer. Su destino existencial estuvo trazado desde antes de la fundación del mundo y su manera auténtica de servir fue sin precedente alguno. Y después del ministerio de Juan Bautista, no hay otro, es inigualable. Además, Jesús dijo que los profetas solo existieron hasta Juan Bautista. En él se cumplió la palabra de Dios, el oráculo del profeta Isaías. Además, Juan cumplió la palabra de Dios, aquella que le fue encomendada. Por favor, preste atención a esto. En Juan Bautista se cumplió la palabra de Dios y Juan cumplió con la palabra del Señor. Ambas maneras de cumplir la palabra de Dios, que en él se cumpliera y que él la cumpliera, le costó la vida. Su discurso fue también subversivo, una manera auténtica de arrojar conciencia de cómo la humanidad puede preparar camino para un encuentro con Dios. Les cuento pues que me encantaría seguirles hablando de Juan Bautista, de lo que hoy se puede decir a partir de la reconstrucción de su vida y obra, pero ese no es el tema que nos convoca hoy. Lo dicho esta noche de manera abreviada solo es para poner en contexto las palabras que hoy nos exigen preparación para un encuentro con el Salvador y con aquel que puede perdonar nuestros pecados. En el discurso de Juan el Bautista que San Marcos conservó en su evangelio, puedo contemplar dos elementos llenos de vida y belleza que nos van a ser muy útiles para nosotros hoy, 21 siglos después, preparar el camino que nos posibilite un encuentro con Dios. En primer lugar, la penitencia, y en segundo lugar, la esperanza. Empecemos con la penitencia. La palabra penitencia es de origen latino. En el latín, penitencia es la palabra que traduce del griego metanoia,
que significa sentir disgusto, lamentarse, dolor y aborrecimiento del pecado, deseo de reparación de un mal cometido y propósito de no volver a pecar. Esto significa penitencia. Juan, con una presentación desaliñada, pues vestía con pieles de camello y con aliento en su boca, langosta recién triturada, pregonaba con fuerza en el desierto a las muchas gentes que iban a escucharlo decir: confiesen sus pecados, arrepiéntanse y bautícense. En otras palabras, Juan exhortaba a las multitudes que venían al desierto a escucharlo. Juan los exhortaba a vivir la penitencia. Todos los seres humanos, y especialmente los que estamos aquí esta noche, hemos quedado manchados, sucios, enlodados con el pecado y con las secuelas del pecado. Estas suciedades en el alma, en el corazón, en la piel humana, no se quitan con fórmulas religiosas ni con prácticas extremas de baños en hierbas especiales y mucho menos con rezos de cajón. No existe una manera humana de desmanchar al alma, al corazón, a la piel del pecado que cometemos. Lo que sí existe es una persona que nos puede curar, limpiar, sanar del pecado. En los tiempos de Juan el Bautista, las gentes no conocían a Jesús como el Mesías que perdona pecados. Ellos conocían el símbolo a través del cual hacían visible una realidad invisible: el bautizo. Este fue un rito que les servía de pedagogía para palpar de alguna manera lo impalpable: la gracia de Dios. Ellos aprendieron que si confesaban sus pecados con actitud penitente, Dios tendría de ellos misericordia, les perdonaba sus pecados para que ellos fueran salvos de los juicios divinos. Dice el texto sagrado que ellos venían a Juan y confesaban sus pecados. Por favor, sostengan en su mente esto: confesaban sus pecados. Yo creo con toda mi alma que Dios sigue esperando nuestra confesión de pecados en sus intervenciones de perdón. Dios sigue esperando nuestra confesión de pecados en sus intervenciones de perdón. ¿Por qué nosotros los evangélicos abandonamos la práctica de confesar pecados? ¿Por qué? Yo creo que nosotros hemos abandonado la práctica de confesar pecados, en primer lugar, porque no nos parece bíblico. Nos parece que la Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice en San Juan capítulo 20, versículos 22 al 23, San Juan 20, 22 al 23. Acto seguido, Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. En la Carta Universal de Santiago, la Biblia dice en el capítulo 5, versículo 16: por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y después de confesarlos, oren unos por otros para que sean sanados. Note la belleza que hay en este pasaje. Confiésense los pecados, y una vez se los hayan confesado, oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿De qué? Del pecado. Y luego dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué es poderosa y eficaz la oración del justo? Porque alcanza para que los pecados sean perdonados.
Creo que nosotros no nos confesamos, los evangélicos. En segundo lugar, porque creo que a los evangélicos no nos gusta reconocer que somos pecadores. Esta falta de humildad la practicamos desde Adán y Eva. Cuando Dios los confrontó a causa de su pecado, ambos evadieron sus responsabilidades. Adán dijo: la mujer que usted me ofreció del fruto y yo comí. Entonces Dios habló con la mujer y la mujer dijo: la serpiente me sedujo y yo comí. Ninguno de los dos dijo: sí, Señor, reconozco que soy pecador, he desobedecido, perdóname, soy un hijo rebelde, ten compasión. Nada de eso. No quisieron reconocer que eran pecadores. Un escritor dijo: en verdad, el sentimiento de culpa podríamos designarlo como la herida más profunda de su dignidad perdida. Ya en nuestro primogenitor, en Adán, observamos el reprimir de la culpa aborrecible. El hombre moderno repite lo mismo, esconde su culpa profundamente en la interioridad de su psique arrogante. Escondemos la culpa en la interioridad de nuestras arrogancias. Por esa razón nos cuesta confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados unos a otros, oramos los unos por los otros y la oración de fe nos sanará, porque la oración del justo puede mucho. Lo hermoso de la confesión de pecados es que nos deshace de esa falsa proyección de imagen con la que pretendemos impresionar a los demás, haciéndoles creer que somos fuertes, que somos muy espirituales, sin pecado, intachables. Pero eso no es cierto. Todos tenemos el pecado a cuesta que diario nos azota, nos golpea, nos derrota, nos vence, y que a diario necesitamos de la gracia divina para estar de pie y seguir luchando hasta que se nos conceda la redención final y absoluta de nuestra vida. No podemos presumir de una pureza que no tenemos. Sostenía yo con alguien una conversación y le pregunté: ¿y cuál es tu defecto? Y me dijo, pensándolo bien, ninguno. Y yo le dije: ese es, y en ese esconde el resto. No podemos presumir de una pureza que no tenemos. Y si estamos limpios, es por el milagro del perdón. Jesús vino a quitar el pecado del mundo y lo está haciendo. Y alguno de ustedes preguntará: ¿y cómo está quitando Dios el pecado del mundo? Perdonándonos. Si usted desea tener un encuentro genuino con Dios, prepare el camino reconociendo sus pecados, confesándolos y permitiendo que la oración de compañeros en la fe te sane, te libere y recibas el perdón divino. Preparamos el encuentro con el Señor haciendo penitencia. En segundo lugar, preparamos el camino con esperanza. En los tiempos de Juan el Bautista, hubo comunidades que aguardaron la manifestación del Mesías. Entre ellos los de Qumran. Ellos intuían que estaban prontos a presenciar uno de los acontecimientos más bellos en la historia de salvación, la manifestación del Mesías. Juan el Bautista lo alcanzó a discernir con mayores aciertos. Claro, no podemos omitir que él fue el profeta más grande que tuvo Israel,
que la manifestación del Mesías estaba más cerca que nunca. Por eso decía Juan Bautista: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista tenía esta experiencia de esperanza. Él estaba esperando la manifestación de uno más poderoso que el mismo Juan Bautista, de quien ni siquiera el Bautista era digno de desatarle el calzado. Y el esperado llegó. Juan lo vio, Juan lo palpó, Juan lo bautizó. Y antes de que todo esto aconteciera, Juan lo predijo, Juan lo anunció: viene uno más grande que yo. De este anuncio profético de Juan el Bautista, encuentro el pretexto perfecto para nosotros anunciar al que ya vino y volverá. Yo no puedo decir que vendrá uno más poderoso que yo, porque yo no soy poderoso. Soy hincha del poderoso, que es diferente. Pero, alabado sea Dios. Pero sí puedo decir que el que vino volverá. Ellos vivieron la esperanza del Mesías y lo esperado lo experimentaron de maneras sublimes. Nosotros nos dirigimos hacia un encuentro con Dios que se va acercando con pequeños encuentros de fe y que nos va acercando en este peregrinaje a ese encuentro mayor. Tenemos hoy pequeños encuentros de fe con Cristo resucitado, pero aspiramos a tener ese encuentro mayor cuando Él vuelva en las nubes y todo ojo lo verá, vestido de gloria y de majestad, a juzgar la tierra y sus habitantes. Ese es el encuentro hacia el cual nos dirigimos. Esperar al anunciado, esperar la manifestación del que vendrá, es la esencia del Evangelio. Yo me paro aquí cada semana a predicarles el Evangelio porque Él volverá. Los teólogos expertos en la esperanza cristiana llaman a esta esperanza escatología. Y uno de sus mayores ponentes es Jürgen Mühlmann. Dice: en su integridad, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirada y orientación hacia adelante, y es también por ello mismo apertura y transformación del presente. Nosotros, como Juan el Bautista, esperamos la manifestación de Cristo. Esta mirada hacia lo que vendrá, hacia lo que viene, nos orienta a caminar en dirección a lo que esperamos. Si yo estoy esperando a Cristo, peregrino en dirección a esa esperanza. Y por ese movimiento con el que nos acercamos a Él y con el que Él se va acercando a nosotros, nuestra realidad sufre cambios. Sí. Porque empezamos a vivir aquí y ahora como si Cristo ya hubiese venido. Los que aguardan con esperanza la venida de Cristo viven aquí y ahora como si Cristo ya hubiese venido. Subversión es una palabra que me encanta. Subvertir es dar cambios a un orden o paradigma establecido. En la oportunidad que Dios me ha confiado esta noche de exponer las Escrituras, no les estoy invitando a programar una subversión con alguna institución en particular. Le estoy invitando a cada uno de ustedes a subvertir su propia vida. A darle un giro contundente a sus pasos para que tomen una dirección hacia el encuentro con aquel que puede perdonar nuestros pecados.
La palabra y el concepto de pecado tiende a desaparecer de los púlpitos posmodernos, de las diversas bocinas a través de las cuales se anuncia el Evangelio. Empieza a ser impopular en el siglo XXI que todavía existan voces que griten vehementemente: preparen camino al Señor, enderecen sus sendas. Mis amados hermanos, hoy es un día perfecto para hacer penitencia, para enderezar las sendas. Reconozca sus pecados, confiese sus pecados, pida perdón en oración por sus pecados, para que sea sanado, porque la oración del justo puede mucho. Además, no pierda de vista la esperanza cristiana. Cristo vuelve. Cristo viene pronto. La venida de Cristo es una promesa que también va desapareciendo de nuestros púlpitos. Ya no queremos decir que Cristo vuelve, que viene como juez a poner cada cosa en la tierra en su lugar. Él viene a redimir todas las cosas. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Viene a instalar de manera absoluta el reino de Dios aquí en la tierra. No pierda pues esta esperanza, que tiene grande galardón. Incline su rostro, por favor. Al principio le pregunté: ¿cómo prepara usted camino para un encuentro con Dios? Y a través de la Escritura fuimos exhortados a preparar camino para un encuentro con Dios en penitencia y en esperanza. Dios es un Dios insistente en llamarnos al arrepentimiento. Una y otra vez Dios nos dice: si mi pueblo se humillara y buscare su rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Tantas veces en las Escrituras aparecen las voces de los profetas donde Dios se manifiesta a su pueblo y nos llama: vuelvan a mí, vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmesí, yo dejaré tu vida blanca como la lana. Vengan, vuélvanse al Señor ahora que puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, quien es amplio en perdonar. Dios nos llama a penitencia una y otra vez, y esa insistencia de su llamado es porque nos ama, porque quiere un encuentro con nosotros. Es también un llamado a la esperanza, a vivir por el que esperamos, y esperamos a Cristo. Que esa esperanza nos ayude a movilizarnos en dirección al encuentro, en alegría, en fidelidad, en amor, en persistencia, en
perseverancia, para que cuando Él vuelva, seamos hallados fieles y podamos entrar en el gozo del Señor. Amén. Amén.